Miles de personas con diabetes han visto a lo largo de 2016 cómo sus endocrinos le recetaban nuevas insulinas. ¿Por qué este pasado año se han producido tantos cambios? Una pregunta que viene a responder desde Pamplona el doctor Javier Escalada. Hola, buenos días. Quería agradecer esta oportunidad primero a Ángel Ramírez de estar aquí en esta cuarta edición de esta excelente iniciativa tan fantásticamente organizada y con un éxito de asistencia como el que hoy también se ve aquí, con lo cual también felicitaros a vosotros pues porque esto se pueda mantener durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo voy a responder a una pregunta que supongo que es porque a parte de la gente que estamos hoy aquí en la sala ha pasado. Y aunque sea una cosa así que casi no veo, si no os importa levantar la mano a aquellos que os hayan cambiado la insulina este año, por favor. Bueno, creo que tiene todo el sentido entonces que hablemos de esto. Pues vamos a ello. Antes de nada, puesto que en general todos clasificamos las insulinas en estos dos grandes grupos, vamos a centrar la exposición en la que realmente ha supuesto en este último año probablemente el mayor porcentaje de cambios, como son las insulinas basales o lentas que llamamos. Algunos números para tener en cuenta para que veamos que realmente esto es un aspecto de una gran importancia, aparte de lo que ya acabo de ver ahora mismo solo con levantar la mano. En nuestro país estamos alrededor ya de 5 millones de personas con diabetes y de estos 5 millones, en torno a 700.000 personas estáis recibiendo insulina basal. No estoy hablando de la rápida, insulina basal. Por tanto, un número muy importante de gente en la que cualquier cambio o mejora que podamos introducir puede ser muy significativo. Y más aún si tenemos en cuenta que ya no solo hablando de diabetes tipo 2, que todos somos conscientes de esta gran epidemia, incluso en diabetes tipo 1 parece que la prevalencia de esta enfermedad también está incrementándose en los últimos años. Es decir, ¿vamos a incorporar más gente a todo este número? Probablemente sí. Y además en los últimos años, sobre todo desde el año 2000, cuando aparecieron los nuevos análogos de insulina lenta, insulinas más modernas que la NPH clásica que teníamos, se ha producido precisamente un cambio en el uso de este tipo de insulinas lentas, derivando en los últimos años prácticamente casi todos los pacientes a estas nuevas insulinas lentas. Por tanto, insisto, este es un aspecto muy importante que debemos analizar con detalle. Esta ha sido un poco la historia del desarrollo de la insulina desde su aparición, su descubrimiento en 1921. Como podéis ver aquí, es un continuo cambio y una continua progresión en cuanto a mejoras en una molécula fundamental en el tratamiento de la diabetes, y que en rojo he querido remarcar aquellos aspectos que tienen que ver más con las insulinas lentas, que son las que hoy nos ocupan. Y si nos centramos en lo que queremos hablar hoy, año 2016, fundamentalmente vamos a hablar de la aparición de estas dos moléculas, de Gludec, matizo lo de España porque apareció antes en el resto de países europeos, pero en nuestro país no fue hasta el año pasado, 2016, cuando hemos podido disponer de esta molécula, y Glargina U300, que es una molécula conocida por todos vosotros, seguro, porque es Glargina U100, es decir, Lantus, con unas características diferentes que voy a explicar ahora y que han dado lugar a que tengamos, como digo, dos opciones a la hora de pensar en cambiar la insulina lenta que hasta ahora estábamos o estabais recibiendo. Bueno, siempre que aparece algún nuevo fármaco en el mercado, seguro que lo sabéis, es porque detrás tiene una serie de estudios que avalan que realmente merece la pena que aparezcan. En el caso de Glargina U300, que tiene como nombre comercial Toujeo, los estudios que han dado lugar a su aparición son los estudios Edition, y como veis aquí ha habido 4 estudios fundamentales, 1, 2 y 3 realizados en pacientes con diabetes tipo 2 con diferentes escenarios, pacientes que ya estaban previamente en un régimen intensivo de insulinización, que llamamos basal bolo, es decir, lenta, más rápidas antes de desayuno, comida y cena. Un segundo escenario en el que estaban en tratamiento combinado de insulina lenta con antidiabéticos orales. Ya sabéis que su combinación es muy frecuente en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2.
Y un tercer escenario de aquellos pacientes que, estando con solo pastillas, al no estar bien controlado, tendrían que empezar a utilizar una insulina basal. En diabetes tipo 1, el escenario del que se partía era el del tratamiento intensificado, el basal bolo, que por tanto se parecía al Edition 1 y este último estudio, Edition 4, como digo, específico para pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, pues en esto se han basado todos los resultados que voy a mostrar de Toujeo o insulina glargina U300. Y para degludec, ¿qué tenemos? Pues tenemos algo similar. La estrategia de estudios en la empresa farmacéutica, como digo, debe basarse en cosas de este tipo, y también en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2 tenemos estudios específicos para insulina degludec, y en el caso de insulina de su utilización en pacientes con diabetes tipo 2 tendríamos el escenario del bolo basal y de aquellos pacientes que empiezan a utilizar insulina por primera vez. Por tanto, estudios Edition, estudios Begin, y todos ellos, ¿contra quién se han comparado? Contra Lantus, porque Lantus, o insulina glargina U100, se ha considerado hasta ahora un poco como el referente de insulina lenta, y las nuevas moléculas tienen que demostrar si realmente mejoran en algo a la insulina que hasta ahora teníamos. ¿Y por qué me habrán cambiado este año la insulina? ¿Porque son más baratas? ¿Porque las nuevas son mejores? ¿Porque las nuevas son más seguras? ¿O porque dejan de hacer las viejas? Ya sabéis que a veces en las estrategias comerciales uno tiene la duda, me habrán sacado nuevas porque como son más caras, quitan las anteriores y así, pues bueno, beneficio para la industria. Bueno, vamos a ver que realmente el motivo por el que aparece es porque son mejores y porque son más seguras. ¿Y qué debería de cumplir una insulina lenta o basal ideal? Pues debería de cumplir una serie de condiciones que veis aquí reflejadas y por las que voy a pasar de una forma más o menos rápida para demostrar que efectivamente estas dos moléculas mejoran a Lantus, que, insisto, es con quien se han comparado. Cobertura de 24 horas. Pero Lantus no cubre 24 horas, por menos eso es lo que pensábamos. Bueno, hay diferentes estudios que han demostrado que hay un porcentaje de pacientes, evidentemente no todos, en los que incluso en insulinas que teóricamente cubren estas 24 horas hay que inyectarlas 2 veces al día. Y en la parte de arriba de la diapositiva, en ese 36%, ahí tenéis un estudio hecho en pacientes con diabetes tipo 1 tratados con Lantus que necesitaban 2 dosis de insulina al día para cubrir esas 24 horas del día. Los números todavía son más altos y en lugar de Lantus hablamos de Detemir, que es otra insulina lenta que también está en el mercado, y nos vamos incluso a porcentajes que van del 55 al 90% de pacientes que tienen que utilizar 2 dosis de insulina. O sea, las insulinas lentas actuales no acaban de cubrir las 24 horas. ¿Qué pasa con Toujeo? Esto es un estudio un tanto de laboratorio, son técnicas de clamp que llamamos, pero que nos sirven para ver realmente la duración de acción de las insulinas. La línea verde es la de Toujeo, la línea punteada la de glargina U100 o Lantus, y lo que podemos observar son 2 cosas. Por un lado, el efecto de Lantus en verde es más homogéneo en las 24 horas del día. No hay diferentes acciones en las primeras 12 respecto a las siguientes 12. Y lo que es más importante, y el motivo por el que la muestro, es que la duración de acción incluso se alarga hasta las 30-32 horas. Claramente mejora las 24 horas de cobertura de Lantus. ¿Qué pasa con Tresiba o degludec? Pues pasa exactamente lo mismo. En comparación con Lantus, que es la línea azul, Tresiba en verde tiene una duración de acción que duplica a la que Lantus presentaba. De hecho, puede llegar a durar hasta 40 horas, por diferentes mecanismos en uno u otro, que no voy a entrar en ellos por falta de tiempo, pero las 2 moléculas han conseguido demostrar que su duración de acción es mejor y, por tanto, es muy probable que con un solo pinchazo al día consigamos esa cobertura de 24 horas. Bueno, pero aparte de que me cubra bien las 24 horas, a mí me interesa una insulina que no tenga cambios en su acción a lo largo del día, que tenga poca variabilidad, que no tenga un pico. Eso lo dejamos para las rápidas, no para las lentas. ¿Qué pasa en este sentido? Bueno, pues nuevos estudios de comparación, estos seguro que os suenan más porque son estudios basados en monitorización continua de glucosa con estos aparatos que miden la glucosa en el líquido intersticial. En línea verde, Toujeo, línea azul, Lantus.
Se puede observar a simple vista cómo el perfil es mucho más plano, sin tanta variabilidad y con menos picos que cuando comparamos con insulina Lantus. Y con degludec, pues con degludec, con una técnica un poquito distinta, volvemos a observar ese perfil plano de acción sin cambios a lo largo de las 24 horas del día y que, por tanto, demuestra que tanto una como otra mejoran y reducen la variabilidad que teníamos previamente con las insulinas que utilizábamos hasta ahora. Pero otra de las cosas que yo quiero con una insulina es que el riesgo de hipoglucemia sea el menor posible. Se ha hablado antes de la importancia de la hipoglucemia en el control de los pacientes con diabetes. Claramente es el factor limitante en el manejo de esta enfermedad. Imaginaros que no hubiera hipoglucemias. Estaríamos todos estupendamente controlados. No tendríamos el hándicap del riesgo de la hipoglucemia y, por tanto, podríamos intensificar el tratamiento hasta donde quisiéramos. Desgraciadamente, en el mundo de las insulinas esto no es así, al menos de momento, pero sí que cada vez estamos viendo que las nuevas moléculas son más seguras en este aspecto. ¿Lo cumplen también estas insulinas? Lo vamos a ver. La importancia todavía es mayor cuando, gracias a las nuevas técnicas de medición, estos son datos del freestyle libre, como sabéis, hemos empezado a ver que números tan bonitos como estos, qué excelente glicada, se acompañan cuando uno analiza los datos de registro de estos datos nocturnos que el paciente muchas veces no nota, que se deben a la tasa tan alta de hipoglucemias, sobre todo nocturnas. Por tanto, la hemoglobina glicada tenemos que poner en el contexto del riesgo de hipoglucemia que este paciente tiene. Bueno, pues las nuevas insulinas, y estos son datos de nuevo de Tougeo, demuestran que concretamente en riesgo de hipoglucemia nocturna y en comparación con Lantus hay una reducción de un 25% de eventos. No desaparecen, evidentemente, estamos hablando de insulinas, pero se reduce la posibilidad de tener hipoglucemias durante las 24 horas del día, pero especialmente por la noche. Y esto con degludec, Tresiba, ocurre exactamente igual. De nuevo, estudios enfrentados a Lantus, donde se observa que, sobre todo en la fase de mantenimiento, una vez que ya se ha acabado la titulación de la insulina, en ese enfrentamiento con Lantus, se empiezan a separar las curvas y la tasa de hipoglucemias es menor con degludec Tresiba que en comparación con Lantus. Así que también demuestran que la seguridad en cuanto a hipoglucemias es claramente mayor. Del peso también se ha hablado. No os voy a decir que con estas insulinas se pierde peso, ojalá fuera así, pero sí que hay algunos datos interesantes, aunque todavía no se sabe el mecanismo del por qué ocurre, en cuanto a que Tougeo, concretamente en comparación con Lantus, supone un menor incremento en el peso. Como podéis ver ahí, estamos hablando de 400, 500 gramos en incrementos de peso, que en este estudio en concreto fue de 1 kilo con Lantus, o sea que no son grandes cambios en el aumento de peso, pero si conseguimos que el incremento en el peso, que muchas veces acompaña al tratamiento con insulina, sea menor, pues también es un aspecto interesante a añadir a los que previamente he comentado, que todavía son más importantes. Y algo que es fundamental en cualquier fármaco que aparezca, hablemos de insulina o de cualquier otra cosa, es la seguridad desde el punto de vista cardiovascular. Antes el doctor Bobre hablaba de enfermedades cardiovasculares y su prevención en diabetes. Bueno, pues debemos utilizar fármacos que no incrementen el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y, desde luego, que no tengan la más mínima sombra de duda en cuanto a riesgo de cáncer. Seguro que recordáis el verano del 2005-2006, en el que alguna publicación referente a Glargina Lantus concretamente dejaba cierta sombra de duda en cuanto a su relación con incremento de cáncer, concretamente de mama, que afortunadamente nunca se ha llegado a demostrar. Bueno, pues las nuevas moléculas tienen que demostrar que su seguridad también es importante en estos aspectos, y para esto tenemos un estudio ya publicado, el de Glargina U100, que es el estudio Origin, que claramente demostró que no hay ningún problema desde el punto de vista cardiovascular ni tampoco en riesgo de cáncer, y Tougeo es Glargina U100 modificada, y con el tema de degludec o Tresiba, el estudio todavía no está publicado, está en marcha, se llama DEVOTE y muy probablemente lo tengamos, si no es este año, el que viene, con lo cual seguro que confirmamos que en este sentido también cumple estas premisas de seguridad cardiovascular y de no cáncer. Si resumimos lo que acabamos de ver en esta pequeña gráfica en el que tanto insulina degludec Tresiba como Glargina U300 Tougeo muestra frente a Lantus,
pues vemos en los cuadros verdes lo que mejoran estas moléculas Alantus. Y prácticamente en todos los aspectos hay o mejoría o por lo menos igualdad. Así que se cumple prácticamente todas las premisas que estamos pidiendo a una insulina basal ideal. Así que si este año te han cambiado la insulina basal es porque tenemos insulinas nuevas, basales. ¿Y qué han demostrado? Pues que reducen el riesgo de hipoglucemia, que aseguran una mejor cobertura de 24 horas con una sola inyección y que reducen la variabilidad, además de los otros aspectos que he nombrado. Así que, enhorabuena. Y seguro que estáis esperando, bueno, pero me estás hablando de dos moléculas, ¿cuál es mejor? Bueno, pues esto es como el debate actual de Messi y Ronaldo. Habrá opiniones para todos los gustos. A día de hoy todavía no tenemos un estudio que haya enfrentado a los dos, pero seguro que lo tendremos en los próximos años y hablaremos de nuevo de ello. Muchas gracias.